Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en lo que literalmente solo puedo describir como la planta potabilizadora más alucinante de la naturaleza, el interior de nuestro propio cuerpo. Vamos a desentrañar los misterios de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Hablamos de un sistema tan sumamente perfecto, tan bien calibrado, que no para ni un segundo para mantener nuestro equilibrio de agua, limpiar los desechos y regular las sales. Así que venga, poneos cómodos, que arrancamos este viaje al corazón de nuestra propia fábrica microscópica. Para que os hagáis una idea de la locura que es esto, fijaos en este número, 180. 180 litros de líquido son los que filtran nuestros riñones cada maldito día. Es como si pasaran por ahí unas 90 botellas gigantes de refresco a diario. Pero claro, el cuerpo es un maestro del ahorro. De toda esa barbaridad de litros, casi todo se reabsorbe, y al final solo acabamos excretando entre 1 y 2 litros de orina al día. Vamos, una tasa de eficiencia y recuperación que ya la querría cualquier fábrica moderna. Vale, vamos a echarle un vistazo a las válvulas de entrada. Los riñones son más bien pequeños, ¿verdad? Pues ojo al dato. Reciben unos 1.100 mililitros de sangre por minuto. Eso es nada menos que el 22% de todo nuestro gasto cardíaco. Pero aquí viene lo curioso. No reciben toda esta sangre porque sus células estén muertas de hambre y necesiten mucha energía. ¿Qué va? La reciben puramente porque tienen que procesar y limpiar esos volúmenes brutales de líquido, y la mayor parte de este torrente va directo a la corteza renal. Y como podéis ver aquí, este flujo nos demuestra lo milimétrico que es el sistema. A pesar de esa avalancha de sangre, el glomérulo no lo filtra todo a lo loco, coge con muchísimo cuidado exactamente el 20% del plasma sanguíneo y lo mete en el proceso de filtración real. ¿Y el 80% restante? Pues sigue su camino tan pancho sin filtrarse en esa pasada. A esto lo llamamos la fracción de filtración, y es lo que mantiene un flujo constante para que todo el tinglado no colapse. Por cierto, hay un detalle fascinante sobre cómo gastan energía. Seguro que pensáis que el simple hecho de filtrar requiere un montón de oxígeno, ¿a que sí? Pues resulta que no. El altísimo consumo de oxígeno del riñón está directamente ligado a la reabsorción de sodio. Es decir, si por lo que sea la filtración baja, hay menos sodio que recuperar y automáticamente el consumo de oxígeno del riñón cae en picado. Es un sistema súper inteligente que adapta su gasto de energía al curro real que tiene en ese momento. Y así llegamos a nuestra primera sección, la barrera de filtración, una malla microscópica con 3 capas de defensa. Si dejamos de lado los grandes números y nos acercamos con lupa a las células, nos topamos con un filtro alucinante de 3 capas. Funcionan como coladores cada vez más finos. El primer paso es el endotelio capilar. Está acribillado a pequeños poros que llamamos fenestraciones, por donde pasa el agua sin problema. Justo debajo está la membrana basal, una red súper intrincada que hace de filtro físico y también eléctrico. Y por último, el paso 3, los famosos podócitos. Son unas células especializadas con unos tentáculos llamados pedicelos. Se entrelazan entre sí dejando unas ranuritas de filtración que son una auténtica obra de arte de la biología. Aquí la clave está en saber quién tiene pase VIP y quién se queda en la puerta de esta frontera microscópica. Por un lado, las sustancias pequeñitas y vitales pasan como si nada: agua, sodio, cloro, glucosa, urea y pequeños aminoácidos. Básicamente nos queda un líquido casi calcado al plasma. Pero amigo, el acceso está totalmente prohibido para otras cosas. Las estructuras grandes, como los glóbulos rojos, o las proteínas importantes de la sangre, como la albúmina, no pueden atravesar esta malla ni de broma. Es un control de seguridad perfecto para quedarnos con lo bueno y dejar pasar solo lo que toca limpiar. Pasamos entonces a la segunda parte, el juego de presiones, y cómo encontramos ese equilibrio perfecto gracias a las fuerzas que impulsan la fábrica. Vale, para entender la fuerza bruta detrás de esto, primero tenemos que hablar de la capacidad base de esta fábrica, lo que conocemos como el coeficiente de filtración o simplemente KF. Esta medida viene a decirnos lo permeable que es el filtro y cuánta superficie total hay para trabajar. Mantener esta zona intacta es súper importante. Si el KF baja, ya sea por daño a los tejidos por culpa de una hipertensión crónica o una diabetes mellitus, la filtración general se va a desplomar sin remedio. Y fijaos bien en esta tabla porque aquí las matemáticas son una chulada. Para que el líquido avance necesitamos que haya una fuerza neta. Tenemos un empujón hidrostático brutal de 60 milímetros de mercurio que empuja a favor de la filtración. Pero claro, el sistema tira hacia el otro lado. Hay 18 milímetros de presión que vienen del sitio donde cae el líquido, la cápsula de Bowman, y otros 32 milímetros que son la fuerza de succión oncótica de las proteínas de la sangre, que intentan retener el agua. Si hacemos la resta de esas resistencias al empuje inicial, nos da una presión neta de filtración de exactamente 10 milímetros de mercurio. Parece poquísimo, ¿verdad? Pues es más que suficiente para poner toda la maquinaria a trabajar. Pero ¿cómo demonios se ajusta este equilibrio tan fino?
Imaginaos que tenéis unas mangueras de jardín. Por un lado está la arteriola aferente, que es la válvula de entrada. Si se ensancha, entra más sangre de golpe y sube la presión en el filtro. Por el otro lado tenemos la arteriola eferente, la válvula de salida. Si le pegamos un pequeño pellizco, una contracción suavecita, bloqueamos un poco la salida y hacemos que la presión se acumule ahí dentro del filtro. ¡Pum! Aumentamos la tasa de filtración de una forma espectacularmente eficiente. Vamos con la tercera sección, control y autorregulación. O lo que es lo mismo, cómo nuestra sala de control automatizada se adapta a los cambios del día a día. Pensad que nuestra presión arterial se pasa el día subiendo y bajando, normalmente entre los 80 y los 170 milímetros de mercurio. Pues para no volvernos locos, el cuerpo tiene una cascada de emergencia fascinante llamada retroalimentación túbulo-glomerular. Si la filtración cae a niveles de peligro, un chivato microscópico llamado mácula densa se da cuenta de que llega poca sal a los túbulos y saltan todas las alarmas, le dice a la válvula de entrada que se abra de par en par y suelta una sustancia llamada renina. Esto fabrica rápidamente angiotensina 2, que básicamente le pega un tirón a la válvula de salida para que se cierre un poco. ¿El resultado? La presión se estabiliza mecánicamente y evitamos que todo el sistema se venga abajo. Aparte de esto, el cuerpo también usa señales hormonales y nerviosas para hilar más fino. La propia angiotensina 2 y otras sustancias que dilatan y protegen, como el óxido nítrico o las prostaglandinas, nos ayudan a ajustar el flujo en condiciones normales. Ahora bien, si estamos en un escenario de estrés extremo o sufriendo una hemorragia muy chunga, el sistema nervioso simpático dice, apartad, que mando yo. Activa un cierre de emergencia, provocando una vasoconstricción bestial que casi corta el flujo al riñón por completo. ¿Por qué? Pues para guardar toda esa sangre para los órganos que de verdad nos mantienen vivos en ese momento crítico, como el cerebro y el corazón. Y por último, llegamos a la cuarta parte, cuando el filtro falla. Anulaciones del sistema, alteraciones y enfermedades. Aquí es donde aterrizamos toda esta teoría biológica en problemas de la vida real. Imaginaos un cálculo renal, la típica piedra. Pues funciona igual que un atasco en una tubería. Hace que la presión retroceda hasta la cápsula de Bowman y frena la filtración en seco. Luego tenemos algunos medicamentos como los AINES, los típicos antiinflamatorios de toda la vida, que pueden bloquear esas prostaglandinas que abrían la entrada y nos ponen en riesgo de quedarnos sin flujo. Si miramos al microscopio, hay cosas como la enfermedad de cambios mínimos, que básicamente estropea los pedicelos de los podocitos y deja que las proteínas importantes se nos escapen por la orina. Y no olvidemos la diabetes mellitus, que al principio hace que el flujo se dispare y se hiperfiltre, pero a la larga acaba destrozando las paredes del mismísimo glomérulo. Y todo esto nos lleva a hacernos una pregunta clave. Al ver cómo funciona esta maquinaria, te das cuenta de que cada célula, cada porito y cada pequeño cambio de presión son vitales. Es un recordatorio increíble de lo asombrosa y a la vez precaria que es la ingeniería que llevamos dentro. Un sistema súper resiliente que se pasa la vida limpiando y manteniéndonos en perfecto equilibrio minuto a minuto, día tras día. Así que os lanzo la pregunta final. Viendo la precisión alucinante de nuestra propia fábrica microscópica, ¿qué tan frágil creéis que es realmente el equilibrio interno de nuestro cuerpo? Espero que este recorrido os haya volado la cabeza tanto como a mí. Nos vemos en el próximo análisis.